Bienvenidos a Military Tech News. Ucrania recibirá proyectiles de uranio, posiblemente el 20 de marzo. El sitio web del Parlamento británico publicó información que indica que el Reino Unido está dispuesto a enviar proyectiles que contienen uranio empobrecido a Kiev para sus 28 tanques Challenger 2, que el Reino Unido ha decidido suministrar a Ucrania. El representante de Rusia, Konstantin Gavrilov, declaró en Viena que Moscú consideraría la entrega de proyectiles con núcleo de uranio empobrecido a Ucrania como el uso de bombas nucleares sucias. Finalmente, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció una respuesta a un posible suministro. Según el líder ruso, Rusia tiene cientos de miles de proyectiles de este tipo, pero aún no se han utilizado. ¿Cuáles son estos espectáculos que han resonado en todo el mundo, que fue nada menos que la decisión de suministrar tanques de la OTAN a Ucrania? ¿Se justifica tal suministro en términos de una posible escala del conflicto? Analicémoslo. El desarrollo de proyectiles que contenían uranio empobrecido fue en las décadas de 1950 y 1960 de la posguerra. Durante este tiempo, comenzaron los experimentos con el uso de núcleos hechos de los metales más densos y aleaciones para aumentar la penetración de la armadura de las municiones de los tanques. Este tipo de municiones estaban hechas de carburo de tuxteno en lugar de acero al carbono, lo que estaba bien, excepto por dos cosas. La primera era alto el precio y la segunda era que la palanca de subcalibre de tuxteno se aplanaba al final para formar un hongo al perforar la armadura y reducir el grosor de la armadura perforada. Las aleaciones de uranio empobrecido carecen de estas dos desventajas. Son más baratas y tienen la propiedad de autoafilarse cuando penetran una capa gruesa de armadura, lo que aumenta la penetración y ahorra dinero. El blindaje de los tanques en la década de 1960 puso fin a los proyectiles de tuxteno. En la década de 1970, el desarrollo de proyectiles de carburo de tuxteno finalmente se detuvo. Los armeros estadounidenses decidieron que se necesitaba algo más eficaz para garantizar la penetración de los tanques modernos. Fue entonces cuando se desarrolló el primer proyectil de uranio y titanio. Un proyectil de este tipo apenas pierde energía después del disparo y puede penetrar una armadura sin explosivos. Se afirma que un proyectil con núcleo de uranio tiene una penetración de armadura un 20% más alta que un proyectil del mismo calibre con un núcleo de tuxteno. Sin embargo, hay uranio en este proyectil e inmediatamente surge la asociación con la bomba atómica. ¿Puede tal proyectil causar una explosión nuclear? Definitivamente no es una bomba atómica como la que se lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki. Este usa el isótopo de uranio enriquecido 235 que se extrae del uranio 238. En otras palabras, primero se extrae el uranio 238 y luego se separa el uranio 235 mediante un proceso tecnológico muy complicado. Ni siquiera es teóricamente posible desencadenar una reacción nuclear en cadena en el uranio 238 con el uranio 235 extraído. Por lo tanto, el uranio empobrecido tiene incluso menos radioactividad que el uranio natural, por lo que hay riesgo de una explosión nuclear. Sin embargo, los rusos argumentan que el uso de tales proyectiles es equivalente al uso de una bomba nuclear sucia que no resulta en una explosión nuclear, sino que libera una gran cantidad de sustancias radioactivas que contaminan el área y la hacen inhabitable. Pero, ¿es esto cierto o los rusos están exagerando intencionalmente en la guerra de información con Occidente? Comencemos con los documentos reglamentarios. Según la Convención de 1980 sobre protección física del material nuclear, el uranio empobrecido se clasifica como material nuclear de categoría 2 y se aplican normas especiales a su almacenamiento y transporte. Sin embargo, los proyectiles de uranio son un arma relativamente nueva y no existen documentos de la ONU que restrinjan o prohíban su uso. De ser así, ¿cuáles son las consecuencias de su uso? Inicialmente, el desarrollo de este tipo de munición en Occidente estaba destinado a encuentros a gran escala con tanques soviéticos en Europa. Se suponía que varias divisiones estadounidenses con tanques M1 Abrams armados con tales proyectiles serían capaces. Para evitar que los ejércitos de tanques enemigos rompan el corredor Sawaki, un tramo de 40 millas de la frontera entre Polonia y Lituania, las dos carreteras que pasan por esta sección son el único corredor terrestre a través del cual las tropas de la OTAN pueden reforzar sus tropas en los estados bálticos en caso de conflicto con Rusia. Pero en realidad, el uso de terrenos para tanques de uranio empobrecido fue más modesto de lo que a menudo se supone. Los terrenos para tanques de uranio empobrecido de 120 milímetros se usaron por primera vez durante la Guerra del Golfo de 1991 y la Operación Tormenta del Desierto. Luego, se usaron en Yugoslavia y su uso máximo fue en las campañas militares de los Estados Unidos en Irak y Afganistán.
Durante esas guerras, estas municiones demostraron ser altamente efectivas para derrotar objetivos convencionales mientras consumen municiones y causan daños críticos al equipo enemigo cuando disparan a vehículos blindados. En total, durante estas 3 campañas militares, los Estados Unidos usaron aproximadamente 2 millones de proyectiles que contienen uranio empobrecido. Esto se traduce en unas 400 toneladas de uranio que quedan en el suelo. La pregunta sigue siendo si es peligroso. En 2010, el periódico británico The Independent publicó un estudio del profesor Chris Busby de la Universidad de Hasselt que decía que el impacto en la naturaleza y el medio ambiente por el uso de municiones de uranio fue peor que Hiroshima, mientras visitaba 711 hogares en el Fallujah y examinaba a casi 5.000 residentes locales. Busby documentó un aumento dramático en el cáncer que, según dijo, solo era posible con una exposición mutagénica severa. Otra historia de la Global Security Foundation afirma que tales efectos podrían haber sido causados por el polvo de uranio en la piel y las membranas mucosas. El problema del uso de proyectiles de uranio empobrecido resultó ser insoluble para quienes usan tales armas. Además, el aerosol letal penetra en los pulmones de los pilotos Bradley BMP, artilleros, y los mecánicos de tanques Abrams, que se informó que entre esta categoría de militares había una mayor tasa de cáncer, por lo que OTAN convirtió deliberadamente a Ucrania en una zona inhabitable. No todo es ambiguo. En primer lugar, todos los estudios mencionados anteriormente se realizaron de manera extraoficial y es difícil garantizar su precisión. No considera las municiones de uranio empobrecido como armas químicas o nucleares. Por ejemplo, el Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación del Desarme, quien afirma que el uranio empobrecido no cumple con la definición legal de armas químicas o incendiarias radioactivas nucleares y que no están diseñadas específicamente para matar o herir, expertos en efectos dicen que aunque el uranio es altamente tóxico en su forma no enriquecida, no es más peligroso que el mercurio o el arsénico. La Organización Mundial de la Salud afirma que la dosis máxima de radiación que una persona puede ingerir al inhalar partículas de uranio empobrecido puede aumentar el riesgo de leucemia en un 2%. El Programa Ambiental de la ONU afirma en un informe que el uso de proyectiles de uranio en Yugoslavia por parte de los estadounidenses literalmente no tuvo ningún efecto sobre el medio ambiente, la población o los combatientes. Los investigadores ambientales italianos que tomaron muestras del suelo en Bosnia y Kosovo confirmaron un ligero aumento en el contenido de uranio en el suelo en el área de combate. Sin embargo, los valores de contaminación no excedieron las normas permitidas. Además, Londres simplemente no podrá suministrar físicamente grandes cantidades de tales municiones, ya que no las tienen. Además, los estadounidenses se han negado oficialmente a suministrar proyectiles con núcleo de uranio a Ucrania, por lo que los rusos están exagerando enormemente. Por lo tanto, sobre el peligro ambiental de tales proyectiles, podemos decir que no hay territorios radioactivos en el centro de Europa. Sin embargo, no todo está en inequívoco. Los proyectiles de tanques de uranio empobrecido Challenger 2 representan un serio desafío para los tanques de avance T-90 y a largo plazo los tanques T-14 Armada, mientras que el riesgo de golpear estos tanques con munición convencional se estimó que era bajo, según las simulaciones por computadora. Con munición de uranio empobrecido se estima que es crítico. Se garantiza que un golpe en el objetivo resultará en la penetración de la armadura sin mencionar los tanques T-72. ¿Qué van a hacer los rusos si su famoso puño de tanques es destruido? ¿Cómo detendrán la ofensiva ucraniana? ¿Cómo defenderán Crimea, que durante mucho tiempo han considerado suya? El efecto secundario más peligroso de suministrar a Ucrania munición con núcleo de uranio, en nuestra opinión, es que puede conducir al uso de armas nucleares. ¿Y qué opina del suministro de Londres de proyectiles de uranio empobrecido a Ucrania? Bueno, esto no ha puesto fin a la guerra, ni por el contrario, ha dado lugar a una nueva ronda de escalada. Si disfrutaste el video, déjanos tu comentario y déjanos un like, para que más personas puedan verlo, y no olvides suscribirte al canal. No se pierdan la próxima aventura en Military Tech News. ¡Hasta la próxima!